Denver, Colorado. Durante décadas fue vista como una ciudad tranquila, moderna y aparentemente segura. Sus calles iluminadas, sus barrios en crecimiento y su vida nocturna daban la impresión de un lugar donde nada verdaderamente aterrador podía ocurrir. Pero mientras la ciudad dormía, algo oscuro comenzaba a crecer entre sus sombras. A finales de los años 70, los cuerpos empezaron a aparecer. Mujeres jóvenes abandonadas en carreteras solitarias, terrenos vacíos y callejones alejados del centro de la ciudad. Algunas habían desaparecido días antes, otras llevaban semanas sin ser encontradas. Y aunque los casos parecían diferentes, había algo imposible de ignorar: el patrón. La policía creyó durante mucho tiempo que estaba persiguiendo a un único asesino serial, un depredador que había perfeccionado su método con el paso de los años. Pero mientras más avanzaban las investigaciones, más perturbadora se volvía la verdad. Las escenas del crimen no coincidían completamente, los métodos variaban, y las víctimas parecían elegidas por razones distintas. Entonces surgió una teoría aterradora. ¿Y si Denver no estaba siendo acechada por un solo monstruo? ¿Y si varios asesinos habían estado cazando al mismo tiempo durante décadas, sin saber siquiera de la existencia de los otros? Esta noche, en Crónicas de lo Inexplicable, conoceremos uno de los misterios criminales más perturbadores de Estados Unidos: el caso de los Body Dump Killers de Denver. Acto 1. Los cuerpos abandonados. Todo comenzó con desapariciones que, al principio, parecían casos aislados. Mujeres jóvenes desaparecían después de salir de bares, estaciones de autobús o calles concurridas. Muchas pertenecían a sectores vulnerables de la ciudad, lo que provocó que varias denuncias ni siquiera fueran tomadas con urgencia por las autoridades. Días después, los cuerpos empezaron a aparecer. Algunos estaban abandonados cerca de carreteras desiertas, otros en descampados donde casi nadie transitaba. La brutalidad de ciertos asesinatos hizo pensar a los investigadores que estaban frente a alguien extremadamente peligroso. Sin embargo, la falta de tecnología forense en aquella época complicaba enormemente cualquier avance. Con el paso de los años, la cantidad de víctimas aumentó. Los periódicos comenzaron a hablar de un posible asesino serial, pero la información era confusa y fragmentada. Había demasiadas diferencias entre algunos casos. Mientras ciertas víctimas mostraban señales de estrangulamiento, otras presentaban heridas completamente distintas. Algunos cuerpos parecían haber sido ocultados cuidadosamente, mientras otros eran dejados a plena vista. La ciudad empezó a vivir bajo una sensación constante de miedo. Muchas mujeres dejaron de caminar solas por las noches. Los rumores crecían en bares y cafeterías. Algunos hablaban de un asesino que conocía perfectamente Denver. Otros creían que existía una red criminal operando en secreto. Pero nadie imaginaba todavía la posibilidad más aterradora de todas: que varios depredadores estuvieran actuando simultáneamente en la misma ciudad. Acto 2. El patrón imposible. Durante los años 80, las investigaciones comenzaron a convertirse en un auténtico rompecabezas. Los detectives intentaban conectar los asesinatos, pero mientras más casos revisaban, más contradicciones aparecían. Algunas víctimas compartían características físicas similares, otras no tenían absolutamente nada en común. Era como si varias historias distintas estuvieran mezcladas dentro de una misma pesadilla. A medida que la lista de víctimas crecía, algunos investigadores comenzaron a sospechar que estaban persiguiendo algo mucho más grande de lo que imaginaban. Los perfiles psicológicos no coincidían. Los métodos de asesinato cambiaban. Incluso las zonas donde aparecían los cuerpos parecían pertenecer a patrones distintos. La teoría de un solo asesino empezaba a derrumbarse lentamente. Entonces surgió una hipótesis estremecedora. Quizá Denver no tenía un único asesino serial, sino varios.
La idea parecía absurda al principio, pero explicaba demasiadas cosas. Mientras un criminal podía estar cazando cerca de las carreteras del norte, otro podía actuar en barrios diferentes utilizando métodos completamente distintos. Era posible que varios monstruos estuvieran operando al mismo tiempo, ocultos entre la rutina de la ciudad. Lo más inquietante era pensar que ninguno de ellos sabía de la existencia de los otros. Durante décadas, el miedo colectivo pudo haber sido provocado por múltiples asesinos aprovechándose del caos, de la poca comunicación entre departamentos policiales y de la vulnerabilidad de las víctimas. Denver se había convertido en un escenario perfecto para desaparecer personas sin dejar respuestas claras. Acto 3. Sospechosos y revelaciones. Con el avance de la tecnología forense en los años 90 y principios de los 2000, varios casos comenzaron a reabrirse. El ADN permitió analizar evidencia olvidada durante décadas, y lentamente, algunas piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Las autoridades consiguieron identificar a ciertos responsables en casos específicos, confirmando que al menos 2 asesinos seriales diferentes habían estado involucrados. Pero las respuestas trajeron aún más preguntas. Resolver algunos asesinatos no ayudó a explicar los demás. Había demasiadas víctimas sin conexión clara con los sospechosos identificados. Algunos detectives retirados afirmaron que la cifra real de asesinos activos en Denver durante aquellos años podría haber sido mucho mayor de lo que la policía admitía públicamente. Mientras tanto, las familias de las víctimas continuaban esperando justicia. Muchas mujeres asesinadas jamás recibieron atención mediática. Sus nombres desaparecieron con el tiempo, convertidos apenas en expedientes olvidados dentro de archivos policiales. Y aunque algunos casos finalmente fueron resueltos, decenas siguen oficialmente abiertos hasta el día de hoy. Lo más perturbador era comprender cuánto tiempo habían permanecido libres los responsables. Algunos asesinos vivieron vidas aparentemente normales durante años. Trabajaban, tenían vecinos, familias e incluso amigos, mientras ocultaban secretos imposibles de imaginar. Y quizá lo peor de todo es que las autoridades nunca pudieron determinar con exactitud cuántos asesinos estuvieron realmente detrás de aquella ola de terror. Acto 4. La ciudad del silencio. Con el paso del tiempo, Denver intentó dejar atrás aquella época oscura. Nuevos edificios reemplazaron antiguos terrenos baldíos. Las noticias dejaron de hablar constantemente de asesinatos. Y para muchas personas, todo quedó reducido a una serie de casos criminales olvidados por la historia. Pero las sombras nunca desaparecieron del todo. Investigadores independientes y periodistas continuaron revisando archivos durante décadas. Algunos encontraron coincidencias aterradoras entre desapariciones jamás conectadas oficialmente. Otros descubrieron posibles errores policiales, pruebas extraviadas y testimonios ignorados. Cada nuevo hallazgo parecía reforzar la idea de que la verdadera magnitud de los crímenes jamás fue completamente revelada. La cifra de víctimas podría superar ampliamente los números oficiales. Algunas teorías hablan de más de 50 mujeres asesinadas entre los años 70 y 90, bajo circunstancias similares. Muchas de ellas nunca obtuvieron justicia, y aunque algunos responsables fueron identificados, existe la posibilidad de que otros jamás hayan sido descubiertos. Hoy, el caso de los Body Dump Killers sigue siendo uno de los misterios criminales más perturbadores de Estados Unidos. Porque no se trata solamente de asesinatos sin resolver, sino de la aterradora posibilidad de que una ciudad entera conviviera durante años con múltiples asesinos ocultos entre la multitud. Quizá lo más inquietante de esta historia no sea la brutalidad de los crímenes, sino el silencio que los rodeó durante tanto tiempo. Décadas enteras pasaron mientras cuerpos seguían apareciendo, y las respuestas
nunca llegaban completamente, como si la propia ciudad hubiera aprendido a convivir con el horror. Cada víctima representaba una vida interrumpida, una historia que terminó en la oscuridad de una carretera vacía o en un terreno abandonado. Pero detrás de cada expediente también quedó una pregunta imposible de responder: ¿quién más estuvo involucrado? Porque aunque algunos asesinos fueron identificados, muchas piezas del rompecabezas siguen faltando. Y tal vez nunca sabremos cuántos depredadores caminaron por las calles de Denver durante aquellos años, observando en silencio, esperando a su próxima víctima. Y mientras los casos continúen sin resolverse, el misterio seguirá vivo, como una sombra enterrada bajo la historia de la ciudad. Una sombra que todavía susurra desde la oscuridad,